a Dios. Más agudos. Bueno, pues damos gracias a Dios, amén, por lo que el Señor está haciendo y porque pues en medio de la alabanza nosotros podemos glorificar a Dios y experimentar su presencia, amén, que es la razón, la primera y principal razón por la que estamos aquí, para que a una voz glorifiquéis al Señor, amén. Gloria a Dios. Bueno, la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos ahí en el grupo de Alcohólicos Anónimos, Nueva Generación se llama el grupo, y pues Dios había puesto en mi corazón poner a los muchachos a que pues pasaran y ellos estuvieran ministrando a los muchachos que están ahí en el grupo. Y pues yo creo que fue de bendición, nada más que ya no tuvimos tiempo de comentarlo. Entonces ahorita les voy a pedir a los que estuvieron ministrando, igual que la mayoría estuvo con sus esposas, como Hugo, como Isaac, estuvieron con sus esposas, y yo creo que si dieron alguna impresión, igual Consuelo Hernández Corona. Entonces les voy a pedir que pasen a dar un breve testimonio, traten de no alargarse, sean objetivos y concisos con lo que sucedió y lo que experimentaron y lo que ustedes pudieron ver que Dios hizo en los jóvenes, ¿ok? Amén. ¿Quién es el primero que quiere pasar? Pasa. Sí, los dos. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Hace 8 días que estuvimos con los jóvenes, yo creo que nosotros, mi esposa y yo, nos llevamos más bendición de lo que pensábamos. Una experiencia que mi esposa no había visto jamás, ¿sí? Quedó impactada con esto al oír, al platicar a los jóvenes lo que decían, por lo cual estaban ahí, por lo que a veces algunos de ellos nos decían que los motivos por los cuales ellos habían agarrado la droga y el alcohol. Pero específicamente había un joven. Bueno, había un joven específicamente que estaba todo tatuado de la cara, brazos, y tenía un corazón muy duro, muy duro. Yo llegué hasta ahora sí, como que estaba en la expectativa, porque yo sentía que hasta se nos iba a aventar, porque estaba su corazón y su cara. Como te das cuenta cuando hay una oposición demoníaca, su cara como se veía, de repente cambiaba de risa a enojo, hacia gestos de ira, de burla, y se volteaba de repente y nos veía con una cara como de cállate, no sé, de como querernos hacer algo. Entonces yo lo empecé a ver, empezamos a orar y empezamos a preguntarles qué era lo que querían, qué le querían pedir a Dios. Por lógica, todo el mundo ahí en esa situación, la mayoría pide primero por su familia. Entonces nosotros lo que hicimos, mi esposa y yo, empezamos a pedir por ellos. Y yo les comentaba, pide primero tú, y dice, que Dios te sane a ti en tu corazón, que Dios limpie todo tu corazón de todo lo que tienes dentro de ti, de todas las cosas, para que tú seas ejemplo de tu familia y tú puedas un día llegar y hablarles de Cristo a tu familia, y por medio de ti puedan ser salvos.
y ellos puedan ver el cambio real que existe en ti. Ese cambio que se está haciendo por medio de Jesucristo, por medio de Él, Él es el que está cambiando tu vida. Entonces este muchacho de repente, Dios nos empezó a dirigir y Dios me hizo sentir que él tenía un dolor. Yo le dije que cuál era su situación y ya se empezó a abrir con nosotros. Y empezó a decir de su hija, más que a todo su hija, sus hijos que eran los que le dolían mucho. Entonces empezamos a orar. Vale. Bueno, el chiste de que empezamos a orar, Dios nos empezó a mover y toda todo se transformó, su cara, todo, se le veía la tristeza, el arrepentimiento, que Dios estaba tocando con él, que Dios le estaba sintiendo hacer un amor, y algo que nos sorprendió es que empezó a llorar con una ternura, con una, no sé, ¿cómo se puede decir? Un sentimiento. Porque antes de esto le dijimos que se quería arrepentir, que se quería aceptar a Jesucristo. Gracias a Dios lo aceptó, oró, hizo la oración de la salvación, y eso le ayudó porque fue cuando él empezó a sus caras y todo eso vino de Dios, vino conciencia de Dios hacia él, de su situación que tenía, de lo mal que estaba, y empezó a llorar. Empezó a llorar y a llorar y a llorar. Entonces dijimos que se agarrara de Dios, que Dios era el que iba a hacer la obra en él, no él, que él no esperara, que él no, aunque viera que a veces no cambia y que regresara y todo esto, pero que él conoce de Dios, ha escuchado de Dios y sabe a dónde recurrir. Entonces, el hermano le dijimos que tuviera fe, en nombre de Cristo. Amén. Y fue algo bonito la experiencia que tuvimos. Amén, hermanos. Amén. Bueno, cuando estuvimos ahí, con estos chicos del centro, les estuvimos hablando de muchas cosas, pero entre ellas lo que llegamos al punto con mis papás es el amor. Yo cuando escuché lo que me comentaban mis papás de lo que les dijeron, de lo que sufrían, de lo que pasaron en sus vidas y que a lo mejor siguen pasando, pues en ese momento a lo mejor no sabíamos la historia de cada uno, pero a mí Dios me ponía mucho recalcarles acerca del amor. No el amor específicamente de una persona, porque sí les preguntaba, ¿ustedes qué tienen de amor? No, pues es abrazar, regalar cosas, dar cariño, pero les mencioné acerca de lo que dice Corintios y les hacía mucho énfasis en decirles, Dios es amor, Dios realmente es amor, Él es el que les puede dar ese amor que a lo mejor ustedes no tienen, y oramos por ellos. Y de cierta forma, al estar transmitiéndoles acerca de la palabra de Dios, me veía yo reflejado ahí. Porque, bueno, aparte de eso, pues, en estos últimos meses, pues, no he estado bien. Y pues cometí muchas cosas, muchos errores en mi vida. Y pues llegué a conocer ese punto de tomar, de estar ahí, de ir a fiestas, de ir a lugares. Y un día Dios me tocó mi corazón y me hizo entender que ese no es mi lugar, que todo lo que a lo mejor es deleite, a lo mejor es algo que es un gusto del alma,
no es bueno. No es bueno delante de Dios, ni tampoco es bueno para mi persona. Y mientras yo les estaba hablando acerca del amor, acerca de cómo pueden ellos superar esa forma de vivir, pues yo veía sus caras y veía cómo les cambiaba la cara. De una cara de dura, fría, a una cara de entendimiento, de razón. Sí. Y bueno, el día sábado, después de lo del culto, este sábado que pasó, Dios me tocó así de repente, y me hizo entender muchas cosas. Y mientras yo estaba escuchando alabanzas y estaba alabando a Dios, sentía como mi corazón se derramaba delante de él. Y volví a sentir ese sentimiento que yo sentía al principio, ese volver a nacer, volver a tener ese sentimiento de amor hacia Dios. Gloria a Dios. Y bueno, pues de cierta forma es bendición para ellos, pero lo que hemos estado aprendiendo también es bendición para nosotros. Amén. Amén. La hermana, ¿tú quieres decir algo? Yo primero que nada le quiero dar gracias a Dios porque cuando nos pasaron, cuando nos dijeron que iba a estar con Fer, yo dije, ¿y de qué les vamos a hablar? O ¿qué le va a hablar Fer a los que están ahí? Y le doy gracias a Dios porque yo me puse a hablar en lenguas y conforme iba escuchando lo que decía Fer, mi corazón le dio muchas gracias a Dios por ver a mi primo, que Dios lo está usando. Y yo veía como no era él, sino que era Dios a través de él hablándoles, porque en realidad yo dije, pues ¿de qué les vamos a hablar? No entendemos sus vidas, porque por lo menos yo nunca he estado en esa situación. Y me dio mucho gozo, porque volteé a ver a mis tíos, mi corazón se alegró y le dije gracias Dios, porque jamás imaginé verlos aquí y están sirviendo a Dios, y me dio mucho gozo por eso. ¿Con quién iba sola? Sola. Pasa, manito. ¿Qué parte? Bueno, pues yo le doy muchas gracias a Dios, porque viendo la situación de estas personas, pues me da mucha tristeza, porque parte de mi familia, de los jóvenes, ¿verdad? Como por ejemplo Abraham, Jonathan, que ya no quiere buscar de Dios, ¿sí? Entonces, yo viendo la situación de estas personas, pues entré y estaba una señora con su hijo. No, su hijo no estaba, nada más estaba otro familiar, una hermana de ella, y le empecé a hablar de Cristo y me dijo que no, que ella no quería nada, que ella estaba bien así como estaba con su religión. Pero al lado estaba su hermana, y en ese momento que ella me estaba diciendo que no, entró su hijo, que es el que está internado, un jovencito. Entonces le empezó a hablar, a decir cosas, y se empezaron a reír, ya no me hizo caso. Entonces le dije a él, porque yo no sabía que él estaba ahí internado, y le dije, ¿tú ya aceptaste a Jesús como tu Salvador? No, dice, sí, yo ya lo acepté, ya estuve allá afuera, ya estuve escuchando, le digo, pues qué bueno, gracias a Dios que ya lo aceptaste. Estaba otra muchacha, una señora joven, y entonces me volteé con ella y le empecé a dar palabra de Dios, y gracias a Dios ella se aceptó a Jesucristo.
Y pues ya le dije, y le digo, ¿tienes Biblia? Me dice, no tengo. Le digo, bueno, pero mira, consíguete una Biblia y ponte a leerla. Ahí Dios te va a estar hablando para tu vida, para tus problemas, lo que tú necesites. Dios te va a guiar, Dios te va a ayudar y Dios te va a fortalecer en todo lo que tú pases en tu vida. Dice, sí, está bien, señora, muchas gracias, le doy muchas gracias. Pero la otra muchacha sí estaba muy renuente, ¿no?, aceptar a Jesucristo. Pues ya lo que hice fue, pues ya, pararme y salir. Pero yo le doy gracias a Dios por ello, ¿sí? Porque sabemos que Dios es el que está poniendo todas las cosas, ¿sí? Y Dios es el que está haciendo la obra en ellos, tocando sus corazones. Porque a través de las alabanzas, a través de la palabra, a través de la lectura de la palabra de Dios, Dios está obrando en cada uno de ellos. Y sí, pues le doy gracias a Dios por ello. Y me da gozo por Humberto, porque yo le doy gracias a Dios por su vida, porque en mis oraciones yo lo que le pido a Dios que Él lo siga usando, que le dé la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, porque pues mucha gente, ¿verdad?, viene al conocimiento de su palabra y eso es de grande bendición para nosotros como hijos suyos. Entonces le doy gracias a Dios por todo. Bueno, gloria sea al Señor, amén. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, la semana pasada que estuvimos ahí en el grupo, pues empezamos primero hablando sobre pues si querían que oráramos por algo. Y bueno, algunos dieron pues su petición y así, pero había un muchacho en especial que empezó a hacernos preguntas acerca de que en general, o sea que pues, o sea, él cómo podía ser salvo, o sea, cómo podía ser hijo de Dios, cómo podía creer, tener fe en lo que estábamos hablando y haciendo, porque decía que él no creía, o sea, no tenía fe. Para él era como con un pensamiento muy lógico, muy humano, pensando que pues no, o sea, no es posible. Entonces comenzamos a hablar, comenzamos a citar la Biblia y a ver diferentes pasajes en los cuales cómo es que nosotros podemos tener fe y cómo es que, al igual lo que ahorita estamos viendo acerca del misterio de la piedad, cómo le podemos explicar cómo es que Dios nos amó y todo lo que eso implica. Y bueno, en ese momento Dios le dio una palabra a mi esposa, se la compartió a este muchacho. Y bueno, ya después de que él dijo todo esto, oramos, lo invitamos a que si quería él recibir a Cristo Jesús en su corazón, y con gusto, con gozo dijo que sí, lo recibió. Y luego, bueno, empezamos a orar por las diferentes cosas y en general lo que nos dijeron cada uno, y yo me asombraba, porque es verdad, cuando uno a veces va y ministra o habla acerca del Señor o quiere compartir algo que Dios está dando, a veces, muchas veces, cuando uno de lo que está hablando o está compartiendo, y no es uno, es Dios, pero Dios también te habla a ti, Dios nos habla a nosotros, y lo que estábamos hablando, yo les compartí con los muchachos, todo lo que ahorita ustedes nos están diciendo por lo que oremos es algo por lo cual yo también estoy pidiendo y orando para mi propia vida. Hablábamos acerca de tener fe, de creer, hablábamos acerca de que Dios dé sabiduría, hablábamos acerca del orgullo, que Dios nos haga pues sumisos y humildes, hablábamos acerca de pues que querer servirlo y todo eso que ellos nos comentaban, pues es algo que yo en lo personal pues he estado pidiéndole y buscando en el Señor que me dé, y a mi esposa y a mi familia en general. Y pues bueno, oramos y luego en ese momento, cuando estaba orando por ellos, el Señor, no sé cómo decirlo, bueno, ahorita no encuentro las palabras, puso como un amor
no míos, sino de Él hacia ellos, y verdaderamente tuve una carga en mi corazón por sus vidas, porque salieran de todas esas situaciones, y como si fuera, no tengo idea que se sienta tener un hijo, como es ese amor, pero lo sentía como si ellos fueran mis hijos, por así decirlo, y cuando estábamos orando yo le decía al Señor que los libertara, que los sacara de donde estaban, pero con un amor genuino lo sentía, y cuando acabamos de orar, pues los muchachos también lloraron y nos dijeron, pues gracias por todo esto. Muchachos, nos paramos, me abrazó, nos abrazamos, y todo esto puedo ver que es hermoso como es el Señor, porque, como les digo, nosotros cuando vamos a dar, o creemos que estamos dando, y no por nosotros sino por Él, pues Dios nos da aún más. Y trajo en mi corazón muchas personas, mi papá, el hermano Daniel, y muchos hermanos en los cuales en mi vida pues me han ayudado, me han soportado, me han corregido, y le doy gracias a Dios por ello, porque en serio que a veces nosotros somos bien difíciles, pero Dios es muy bueno y Él tiene sus instrumentos para guiarnos, y pues eso yo le quiero dar gracias a Dios. Bueno, hermanas, pues yo le quiero dar muchas gracias a Dios, porque en la alabanza, al finalizar, estamos orando en lenguas. El Señor me dio una palabra, se la compartí al hermano Humberto y me dijo, ahorita la vas a decir. Entonces, ya cuando estábamos con los hermanos, cuando empezó a hablar este muchacho que dice mi esposo, que tenía como dudas, como que sentí que era el momento pues de hablarla, y le dije, Dios, habla y atesoren en su corazón, en su pensamiento, y que eso los lleve a tomar acciones. Al momento en que les digo, era que muchos de ellos querían cambiar. Hay algunos que no quieren cambiar, que están en su orgullo, se aferran a lo que están pasando, pero muchos de ellos querían cambiar, pero que no sabían el cómo. Y el Señor lo que decía era que Él era el pan de vida, y así como es el pan que a veces comemos, te satisface y no quieres nada más, porque ese pan que Dios da te sacia de una manera sobrenatural. Y también decía el Señor que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida para sus vidas. Entonces por eso le quiero dar muchas gracias a Dios, porque al momento cuando Dios me daba esa palabra, y como dicen, ¿no?, que a veces escuchamos la palabra de Dios, pero llega tanto a nuestros corazones que nos hace como sentirla, y es tan dulce que me empezó como que empecé a examinarme a mí, y le dije, yo sí entiendo a esas personas, no en su totalidad, pero pues tuve casi 2 años de adicción, y le decía, realmente creo que mucha de esta gente está pues pasando por lo mismo o peor, que no saben cómo salir. Y Dios me empezaba, como en ese momento cuando estábamos con ellos, me decía que algo que él yo había entendido es que no era en sus fuerzas, sino era con su poder, con su dominio. Y cuando estábamos hablando con ellos y nos empezaron a decir sus peticiones, pues nos dimos cuenta que todas las peticiones que ellos pedían a Dios era por la cual nosotros estábamos pidiendo aún por nosotros mismos. Entonces por eso le quiero dar muchas gracias a Dios, porque creo que Dios pone en nuestro camino a las personas para poder, te identificas y por lo tanto puedes abrirles de una manera genuina. Entonces por eso le quiero dar muchas gracias a Dios. Bueno, a Mari y a mí nos tocó pasar a compartir el mensaje de salvación a hermanas que estaban ahí, familiares de las personas que están en ese lugar, y yo le dije al Señor, pues usa mi boca, usa mis palabras, pero conforme a tu propósito y tu voluntad. Y gracias a Dios, las 2 personas con las que estoy platicando
estuvieron muy dispuestas a recibir a Jesucristo en su corazón, estuvieron llorando y pidiéndole perdón a Dios y dándole gracias porque había entrado a sus vidas, y además me pidieron el enlace de este lugar para seguir viendo los servicios que se están dando en este lugar, porque trabajan y no pueden ellas venir aún los domingos, tienen muchas cosas que hacer, pero mi corazón le dio muchas gracias a Dios porque Él fue el que hizo la obra en estas personas que están muy afligidas por sus familiares que están ahí. Pues yo le quiero dar gracias a Dios porque a pesar de que había un joven que estaba muy renuente, que estaba con su mamá y su tía, creo, yo le doy gracias por la vida de mi mamá y por la vida de mi abuelita, que a pesar de que el joven no quiso, su mamá y su tía, creo, sí quisieron, muy animosas, muy gustosas, y pues yo sé que aunque el joven no recibió la palabra de Cristo, la semilla se le va a quedar grabada y en su momento va a germinar. Y le doy gracias a Dios. Gracias a Dios por eso.